Ya, muy buenos días. Damos inicio a nuestra clase, a la clase clase 2 de la unidad 3. Por favor, un retorno si me están viendo en pantalla y además se está escuchando. ¿Me confirman? Sí, se ve y se escucha. Ya, excelente. Muy bien, entonces estamos conectados, estamos en nuestra clase 2 de la unidad 3. Recordamos que el día de ayer hemos realizado una actividad de conocimientos previos y que tenía que ser llenado, tenía que ser consultado y llenado el formulario Google con algunas opciones obligatorias de seleccionar y en otro caso un espacio para que ustedes puedan llenar algún comentario o algún software o programa o equipamiento con el que realizan cálculos de circuitos trifásicos, simulación de circuitos trifásicos desequilibrados o cálculo de números de operaciones con números complejos, que son necesarios para hacer las, eh, las operaciones y simular los circuitos eléctricos, ¿no? Los circuitos eléctricos en general se simulan, se calculan para diseñarlos, ¿cierto? Para dimensionar los conductores, para dimensionar los equipos, dimensionar las distancias, las fuentes, dimensionar el motor o el generador, dimensionar, por supuesto, los sistemas de control, etcétera. Entonces, por eso es que se diseñan los circuitos eléctricos y una vez que están diseñados, pues se los opera y ya en la operación, si aparecen algunos problemas de carga, de calentamiento, etcétera, bueno, se requieren pues también realizar algunas simulaciones reales ya en la práctica para poder entender y tomar las medidas necesarias o adecuadas para el mantenimiento, reparación y operación de los circuitos eléctricos. Vamos a revisar en este momento cuántas respuestas hemos obtenido el día de ayer. Les habíamos indicado que la tarea de llenar el formulario de conocimientos previos tecnológicos estaba abierta hasta el día de ayer, ¿no? A última hora. Vamos a ver cuántas respuestas hemos conseguido. Les voy a mostrar en este momento. Para ello voy a compartir la pantalla. Estamos compartiendo la pantalla. Y acá está compartida la pantalla. Y estamos ocultando. De manera que ahí está, ¿no? Estás presentando para todos. Perfecto. Estamos mostrando la pantalla en este momento. Vamos a ingresar al formulario Google que hemos disponibilizado el día de ayer en la clase de anoche. Conocimientos previos, ¿no? Este es el formulario. Aquí está el formulario, ¿no? Y tenemos, como se muestra, 78 respuestas, ¿no? Por lo tanto, damos por concluido esta actividad, ya no se aceptan más respuestas, ¿no? Y, por supuesto, vamos a procesar la información que tenemos registrada, ¿no? Ahí están todos los códigos SIS que se han llenado. Aquí están, qué es un conocimiento previo. Fíjense la estadística, ya nos saca acá el sistema, un reporte, que nos dice que un conocimiento previo adquirido ha considerado 48 respuestas, ¿no? Es decir, 61,5%. Un conocimiento anterior adquirido en la materia ha considerado 26 respuestas y 33%. Un saber hacer alguna tarea o trabajo es 5 respuestas y otra, todas, ha considerado 25 respuestas y en algún caso no recuerda. Entonces, ¿qué podemos comentar acá? Podemos, por supuesto, ustedes tomen conocimiento de esta estadística, de estas respuestas y de la tendencia, ¿no? Fíjense que
hay una tendencia, evidentemente, a las dos primeras, ¿no? Un conocimiento anterior adquirido y un conocimiento anterior adquirido en la materia. Ese es un conocimiento previo, ¿no? Yo creo que ambas respuestas son las correctas, entendiéndose que es un conocimiento anterior adquirido, ¿no? Y como estábamos en la materia, bueno, varios estudiantes indican que es en la referida a la materia, ¿no? Entonces, de manera genérica, obviamente estamos de acuerdo con la primera respuesta, con 48 alumnos, y también con, de manera particular, por la materia, con 26, ¿no? Y por supuesto, eh, también un saber hacer alguna tarea o trabajo es también parte de un conocimiento previo, ¿no? Entonces, creo que todas las respuestas son las adecuadas, ¿no? Depende nada más del punto de vista, pero bueno, nos hace reflexionar de lo que es un conocimiento previo, ¿no? ¿Qué es un conocimiento previo? Nos hace reflexionar, nos hace pensar, y eso es importante, ¿no? El conocimiento previo es una habilidad adquirida, un saber hacer alguna tarea, un conocer la teoría de algún principio. Ese es un conocimiento previo, ¿no? Entonces, en el caso de la materia y en el caso de la encuesta era sobre conocimientos previos tecnológicos, ¿verdad? Aquí estaba conocimientos previos tecnológicos. Entonces, eh, bueno, abarca en realidad todas estas respuestas, ¿no? No podemos decir que están mal, simplemente estamos mostrando, y si razonamos podemos encontrar justificación por todas ellas. Eso nos ayuda a abrir nuestra mente para este tipo de respuestas, ¿no? Muy bien. ¿Qué programa, software para cálculo de números complejos conoce más? Habíamos colocado el Excel, MATLAB, el calculador del HP, el Symbolab y el Wolfram Matemática, ¿no? Entonces vemos que el más utilizado es el 29%. 29% es el calculador HP, ¿no? Es interesante este dato, ¿no? La mayor parte de los alumnos cuentan con calculadora HP, ¿no? Esa es la estadística que nos muestra. Luego tenemos el siguiente, sería el azul, que es el Excel, ¿no? El Excel. Y después tenemos el MATLAB, el calculador, el Symbolab también es bastante usado, Symbolab. Yo lo conozco al Excel, el MATLAB, el calculador HP. No lo conozco, no he operado nunca con calculadora HP. Sí, recuerdo que el año pasado en el semestre 1-2020, un alumno ha elaborado un software muy interesante para resolver un tipo de circuitos trifásicos, ¿no? Uno de los tipos de circuitos trifásicos, de los problemas con circuitos trifásicos, este estudiante ha desarrollado un software en HP, para HP, ¿no? Y bueno, seguramente hoy en día lo utilizan, o tal vez ya lo han ampliado, y ojalá sea así, ¿no? Porque para empezar a desarrollar software hay que empezar de algo, ¿no? Y ojalá este software esté cada vez más estilizado, más completo, más seguro, más amplio, para poder realizar cálculos de números complejos, o de resolución de circuitos, simulación de circuitos trifásicos. Perfecto, entonces acá tiene un panorama de qué software o programas se utiliza más, ¿no? Por los alumnos. Y otros, también tenemos un número interesante de 12%, ¿no? Quiere decir que hay otros con un 12%. Ahora, respecto a la simulación de circuitos eléctricos trifásicos, que conoce más, tenemos 78 respuestas multisim. Multisim, para simulación de circuitos trifásicos, ¿no? Tenemos el segundo, sería el de 17.8, el PSIM, ¿no? Luego tenemos
el otro sería este 15%, que el PES es el Proteus, ¿no? Entonces ahí tienen el panorama ustedes, y yo, la verdad, de estos softwares, ninguno de ellos lo conozco, no lo opero, pero ustedes tienen pues las facilidades de poder contar con este software. Deben ser versiones gratuitas o versiones que se pueden utilizar, o han conseguido de alguna forma la posibilidad de utilizar este software. Y bueno, qué interesante que existan todos estos, ¿no? Aparentemente, bueno, acá el multisim es el que más se utiliza. Entonces, los que manejan esto, ¿qué pueden hacer? Los circuitos que resolvemos nosotros lo pueden resolver también con multisim, ¿no? O lo pueden resolver con algún software que tengan disponible. Fíjense que hay varios, ¿no? No todos los alumnos manejan seguramente bien el software. Bueno, la idea es que aprendan, que utilicen, que comparen los resultados que calculamos, ¿no? Y si tienen alguna diferencia, por supuesto, hagan saber, ¿no? Hagan saber. Pero acostúmbrese a utilizar el software porque, por un lado, fíjense, acá tenemos cálculo de números complejos, y por otro lado tenemos aquí software, ¿no? Que nos permite simular circuitos eléctricos trifásicos. Entonces, este software es importante que ustedes lo utilicen. ¿Cuál? No sé decirles, ¿no? Ustedes tomarán la mejor decisión en función de la disponibilidad, a los recursos que utilicen, a la habilidad de poder entender uno u otro software, pero utilicen el software, y eso les va a dar más conocimiento, les va a permitir resolver más problemas, y quién sabe, también se vayan a animar, como hemos preguntado acá, a desarrollar software, ¿no? Entonces, en las siguientes 3 semanas, usted puede desarrollar software, hemos preguntado, ¿no? Y bueno, acá hay algunos alumnos que creo que están interesados o han colocado alguna, alguna condición, alguna explicación sobre el tema, ¿no? En Excel, inclusive, se pueden hacer también simulaciones interesantes en MATLAB, y bueno, ustedes conocerán otro tipo de software. Si lo pueden hacer y están dispuestos, entonces acá podemos también abrir otra, otra rama de evaluación, si ustedes quieren, ¿no? Ustedes me escribirán, y los que estén interesados en desarrollar un software, de hecho, yo voy a publicar acá, evaluando esta información que se ha llenado. Entonces si veo un interés, les voy a comunicar, ¿no? Voy a publicar en la clase, interés con determinados alumnos que tienen interés, con su código SIS. Si uno de ustedes está interesado, pues podemos ver otra forma de evaluar también el desarrollo de la clase, porque no todo es hacer las prácticas, los ejercicios y el examen, ¿no? No todo es eso. Se puede también generar otro tipo de evaluaciones, obviamente en provecho del conocimiento, desarrollo del conocimiento de ustedes. Entonces, si hay alumnos interesados, bueno, cuando publique, se contactarán, y si hay alguno que ha escrito acá y quiere complementar algo respecto a su propuesta de desarrollar software, desarrollar algún programa, entonces me mandan un correo, ¿no? Y me dicen, tengo este interés de poder hacer este tipo de software, el alcance va a ser estas etapas, y este va a ser el producto. Y veremos si es desafiante, entonces veremos cómo podemos evaluar eso como parte del segundo parcial, ¿no? Pero obviamente tiene que funcionar, ¿no? Después tiene que funcionar esto con algunos de los ejemplos que hayamos desarrollado en la clase, y que permita, pues, reproducir los resultados que hemos calculado en la clase, y de esa manera, bueno, es válido, ¿no? Es válida esta iniciativa. Finalmente, habíamos preguntado también si tenían algún tema que complementar respecto a las preguntas, y por supuesto acá están las respuestas, ¿no? Todo esto yo lo voy a exportar al Excel,
y el siguiente viernes ya lo vamos a tener publicado en la clase para los resultados y obviamente vamos a identificar también los códigos CIS de algunos alumnos que están interesados en desarrollar un trabajo de desarrollo de software, ¿no? O de aplicaciones para cálculo de circuitos trifásicos desequilibrados. Muy bien, ese es nuestro formulario. Como les dije, ya no se aceptan respuestas. Tenemos 78 respuestas, que me parece un buen número. Me parece un buen número. Y de los 105, 107 alumnos que tenemos registrados en la materia, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar aquí en la misma pantalla, les estoy mostrando aquí está la documentación de la clase de la unidad 3. Unidad 3, acá tenemos la clase 2 de hoy día, que ya está preparada, y estoy mostrando el PowerPoint en este momento. Ahí está el PowerPoint, ¿no? Entonces, esta es nuestra clase 2, luego de la actividad de conocimientos previos, tecnológicos, estamos en ya el desarrollo del contenido de la unidad 3, ¿no? Circuitos trifásicos desequilibrados, titula nuestra unidad 3. El hecho clave es que ustedes analicen circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados, utilizando medios tecnológicos, ¿no? Ese es el desafío de esta unidad, utilizando medios tecnológicos, ¿no? Que puedan simular, calcular circuitos trifásicos desequilibrados o equilibrados, que es más sencillo, pero utilizando medios tecnológicos. Simuladores, MATLAB, Excel, el programa en HP, alguna otra aplicación que puedan tener para otro tipo de celulares. Ustedes vean cuál, pero esa es la idea. Esa es la idea, que ustedes mismos se motiven y ustedes mismos utilicen. No es solamente la calculadora, bueno, la calculadora ya programable ya es un avance, ¿no? Pueden programar también una calculadora, algunas operaciones de números complejos. Pero, a ver, vean si va un poquito más allá para utilizar algún tipo de software más especializado, como el MATLAB, como el Excel mismo, ¿no? Con las fórmulas, etcétera. Particularmente a mí me gusta mucho el Excel porque me permite hacer, digamos, todos los cálculos automáticos y luego voy variando alguna variable para que pueda reproducir diferentes resultados o ver cómo se comporta un circuito en función a la variación de la tensión, en función de la variación del factor de potencia, etcétera, ¿no? Entonces se puede hacer así ejercicios rápidos y se puede programar para el funcionamiento de un circuito real. El Excel es bueno porque es como automatizar de manera práctica, de manera rápida, ¿no? Un cálculo. Y ya después, obviamente, se pasa a hacer un programa, ¿no? Pero se requiere nomás entender bien la lógica, cómo funcionan los cálculos para poder hacer el programa. Bueno, yo prefiero de esa forma, y bueno, cada uno de ustedes tiene también su propio estilo y elegirá cuál es la forma que le gusta y le conviene y cuál es la que le atrae. Hemos hecho la actividad de conocimientos previos tecnológicos, como se muestra acá en la pantalla, ¿no? Y está en la parte inferior, están las preguntas, las preguntas que hemos lanzado, y bueno, esta actividad está realizada y es la que acabamos de explicar. Este circuito, ¿qué es un circuito desequilibrado? ¿Qué es un circuito trifásico desequilibrado? Una o más cargas son distintas. Una o más cargas son distintas. Muy bien. Una o más cargas son distintas. Un circuito trifásico son 3 cargas, ¿cierto? 3 cargas. Un circuito trifásico son 3 cargas. Me da un retorno, por favor, en pantalla si estamos viendo la lámina del PowerPoint en formato presentación que dice trifásico desequilibrado. Sí, que. Excelente. Gracias. Entonces,
Este circuito trifásico desequilibrado, ¿qué quiere decir? Bueno, que tiene tres cargas, ¿no? Cuando una o más cargas son distintas, es circuito trifásico, es circuito desequilibrado. Cuando una o más cargas son distintas. Fíjense, en la parte superior tenemos un esquema de conexión de un sistema trifásico. Este es un sistema trifásico en la fuente RSTN. Está llegando energía de la fuente, ¿no? La fuente está para el lado izquierdo de la pantalla. O sea, viendo la pantalla para el lado izquierdo. Entonces, este sistema trifásico tiene fases RST, o si ustedes quieren puede ser 1, 2, 3, puede ser ABC, puede ser X, Y, Z, ¿no? Es solamente un tema de identificación de las fases. Estas fases alimentan a cargas monofásicas, ¿sí? A cargas monofásicas, fase neutro. Ya sabemos lo que es tensión de línea y tensión de fase, ¿no? Está alimentando con tensión de fase a una carga monofásica de 92 amperios. Otra fase, la fase S, está alimentando a una carga de 118 amperios. Otra fase está alimentando a otra carga de 86 amperios, también fase neutro. Luego tenemos una de 81 amperios, una de 61 amperios, perdón, 61 amperios, y también en la fase R. En la fase S tenemos otra de 57 amperios y en la fase, otra vez en la fase R tenemos otra carga de 32 amperios. Entonces, fíjense que si vemos hasta acá, el sistema es desequilibrado. ¿Por qué? Porque una o más cargas son distintas. En este caso, las tres son distintas. Una o más cargas son distintas, las tres son distintas, por lo tanto, es un circuito trifásico desequilibrado. ¿Sí? En este caso ya tenemos 6 cargas. Y fíjense que la carga de 92 amperios está en la fase R, la carga de 61 amperios está en la fase R, la carga de 32 amperios está en la fase R. En la fase S, RS, está la carga de 118 amperios y está la carga de 57 amperios. Y en la fase RST está solamente la carga de 86 amperios, ¿no? Entonces, ciertamente las cargas, las fases que están más sobrecargadas son la fase R y la S, ¿sí? Entonces, este también es un circuito trifásico desequilibrado, solo que son dos cargas, dos juegos de cargas, dos juegos de cargas, carga 1 si ustedes quieren acá, y carga 2, que cada una tiene 3, por supuesto, fase neutro. Entonces, esto nos provoca corrientes distintas en la fase R que en la fase S que en la fase T. Ese es un circuito trifásico desequilibrado, ¿no? Y bien desequilibrado para este caso, ¿no? Entonces, ese es el concepto de circuito trifásico desequilibrado, cuando una o más cargas monofásicas son distintas, ¿ya? Muy bien. El contenido de la unidad, por supuesto, objetivos de la unidad, conocer e identificar los circuitos desequilibrados, conocer e identificar los circuitos desequilibrados, la carga trifásica desequilibrada y su conexionado, tipos de circuitos trifásicos desequilibrados, cálculos eléctricos en circuitos trifásicos, ejercicios, aplicaciones web y simuladores y problemas complejos. Ese es nuestro contenido. ¿Qué podemos destacar de esto? Yo creo que es importantísimo conocer e identificar los circuitos trifásicos desequilibrados, ¿no? Circuitos desequilibrados. ¿Qué tenemos ahí? Esto que acabamos de ver es esto, ¿no? Identificar los circuitos trifásicos desequilibrados. ¿Cómo son los circuitos trifásicos desequilibrados? Pues son así. Una fase, la carga en una fase distinta a las otras fases, ¿no? Este es un circuito típico desequilibrado. ¿Qué significa pero esto en la realidad? ¿Qué significa esto? Aparte de un diagrama
que lo estoy conceptualizando, lo estoy entendiendo. Aparte de eso, ¿qué significa físicamente? ¿Cómo es físicamente un circuito desequilibrado? Pues un circuito desequilibrado son 1, 2, 3, 4 cables, ¿no? Que si son de baja tensión y están aislados, pueden ir juntos, ¿no? O pueden ir separados también, si es una red aérea, ¿no? Y no tenemos conductores aislados. Entonces podemos tener circuitos RST, ¿no? Y luego tenemos físicamente, ¿qué serían 92 amperios, ¿no? ¿Qué serían 118 amperios y qué serían 86 amperios? Si ustedes multiplican 92 por 220 voltios, si es que la tensión fase neutro fuera 220 voltios, ¿no? Entonces, 92 por 220 estaríamos hablando de unos 20 kilovatios, ¿no? 20.000 vatios. Esa es una cantidad grande de potencia, ¿no? Es una gran cantidad de potencia. ¿Qué podría demandar unos 20 kilovatios? Obviamente una resistencia grande, un calefactor resistivo grande. Podría demandar 92 amperios. También podría ser un motor monofásico de 92 amperios, ¿no? Cosa que no es habitual. Ustedes, si conocen o van a investigar, los motores monofásicos normalmente no son de tanto amperaje, ¿no? No son de tanto amperaje. Pero podría ser eso, un motor grande, realmente grande, monofásico. ¿Qué más podría ser esto? ¿No? Podría ser, bueno, un conjunto de luminarias, ¿no? Es decir, que estén demandando un conjunto de luminarias de una, por decirles, un teatro, ¿no? Donde tenemos un conjunto de luminarias conectadas acá, y de 30 vatios, de 70 vatios, etcétera, LED o las que fueran, ¿no? Pero tenemos un conjunto de luminarias, de gran cantidad de luminarias en realidad conectadas a esta fase. Esa también podría ser una carga de ese tipo, ¿no? 118 amperios podrían ser otro conjunto de luminarias, pero intercaladas, ¿no? No las mismas, sino otras. Y este otro podría ser otro conjunto de luminarias. Entonces, esto podría ser representar la instalación de un teatro, ¿no? Con gran cantidad de luminarias, por supuesto, como normalmente tienen los teatros, ¿no? Los teatros tienen, pues, como entra mucha gente y se requiere la iluminación completa, puede tener una gran cantidad de luminarias, ¿no? Y por supuesto se apagan y se prenden, pero tienen que estar dimensionados los circuitos para cuando estén prendidas todas ellas de manera simultánea. Entonces, eso podría ser físicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Conocer e identificar los circuitos desequilibrados, eso es importante, ¿no? O sea, no solo el gráfico, no solo el esquema, sino físicamente qué se presenta eso, qué representa eso. Porque en algún momento ustedes van a ver al revés, van a ver una instalación hecha y van a tener que construir el circuito eléctrico para analizar y realizar cálculos de optimización, de mejora, de mantenimiento, etcétera. Y bueno, el resto creo que hemos conversado, creo que es lo que podemos destacar del contenido, ¿no? Y por supuesto lo vamos a ir pasando, eh, 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 vamos a ir avanzando todo este contenido uno por uno, ¿no? Para cada una de las actividades y contenido identificado acá en esta lámina. Objetivos de la unidad en cuanto a saberes, conceptual o teórico, saber hacer o práctico y saber ser. El saber conceptual, eso es lo que tenemos en pantalla, ¿no? El sistema trifásico, que ustedes entiendan un sistema trifásico, un circuito delta o malla y su cálculo, un circuito conectado en estrella y su cálculo, una conversión de circuito trifásico estrella a delta y viceversa, y un cálculo de circuitos trifásicos desequilibrados. Entonces, cálculo de circuitos trifásicos desequilibrados, ¿no? Esos son los saberes conceptuales, es decir, los saberes conceptuales para poder resolver circuitos trifásicos están ahí identificados como saberes conceptuales. Los saberes hacer
son las habilidades, el uso y aplicaciones para cálculos complejos, diferenciación de circuitos eléctricos trifásicos, equilibrados y desequilibrados, el cálculo de parámetros eléctricos, la interpretación del significado de los valores de las variables. Esto es lo que esperamos también que ustedes puedan desarrollar como saberes prácticos, ¿no? Y finalmente, por supuesto, esto es importante, nuevamente lo decimos, como lo hemos dicho en las otras unidades, en las unidades 2 y 1, para ustedes, el saber ser, la creatividad, el interés por el cálculo exacto, el interés por el uso de la tecnología moderna, el software, las aplicaciones. Eso es lo que esperamos que ustedes adquieran pues, en la materia, y no solamente los conocimientos teóricos y los conocimientos prácticos, sino además un valor agregado para ustedes, ¿no? Que les va a permitir, por supuesto, ser mejores estudiantes, mejores profesionales, y en la medida que desarrollen estos saberes, ¿no? Este es el saber ser fundamentalmente, porque esto es para ustedes. Y dentro de ese espíritu de construcción, de aprender a aprender, aprender, que es lo más importante en todas estas clases que damos, que ustedes puedan aprender a aprender, y ahí el conocimiento es infinito, ¿no? Es infinito, y sobre todo ustedes lo que hacen es, al aprender a aprender, eh, cumplen una necesidad sumamente importante hoy en día. Recuerden que el conocimiento cada vez evoluciona más rápido, cada vez de manera más acelerada. Entonces, puede ser que estemos en conocimientos de software y de aplicaciones. Hoy día tengamos la tecnología que hemos mostrado como fruto del relevamiento que se ha realizado con el formulario de Google de recuperación de conocimientos tecnológicos, pero importantísimo que reconocer también que esto puede cambiar rápidamente en costo, en velocidad, en aplicaciones. Entonces, por eso es necesario aprender a aprender, ¿no? Más que aprender a usar un solo simulador, es aprender a usar simuladores, ¿no? En este momento, uno, por supuesto, pero con esa mente abierta a poder utilizar nuevas cosas de manera rápida en cuanto se vayan desarrollando, o quién sabe ustedes mismos la desarrollen. La evaluación. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación? Vamos a tener en grupo, vamos a hacer unas aplicaciones de circuitos trifásicos desequilibrados. Se va a denominar tarea TG2. Ustedes ya saben trabajar en grupo, ya tienen conformados los grupos. ¿Qué es lo que esperamos que hagan, que produzcan en los grupos? Es un video o una presentación en Prezi o PowerPoint con imagen y audio del estudiante. ¿Sí? Tendría que tener una introducción, el video, la presentación. Tendría que tener la nómina de los alumnos que han elaborado esta presentación o este video. Tendría que identificar que es de circuitos 3, docente René Ustaris, ¿no? El docente de la materia, el semestre 1-2021, Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias y Tecnología, y elaborado por los alumnos, ¿no? Los alumnos que habíamos identificado. Entonces, esto, la novedad que tiene es que, bueno, es para, por supuesto, para la materia que estamos avanzando, en la unidad 3, circuitos trifásicos desequilibrados, pero además la novedad que tiene es que cada uno de ustedes tiene que ver la forma de incorporar en el video o en la presentación al menos una presentación de ustedes, ¿no? Abren en algún momento en recuadro, hay diferentes formas de hacer esto, ¿no? Pero abren un recuadro, en el recuadro aparece su imagen, ustedes hablan y desarrollan una parte de la presentación, ¿no? Entonces, divídanse, vean cómo van a hacer, pero cada uno de ustedes tiene que, los que van a participar, por supuesto, los que han decidido hacer esta TG2,
y vayan a trabajar en el grupo coordinando, pues verán la forma en cómo aparezcan el rostro de ustedes, o si quieren puede ser también el cuerpo completo. En el Prezi hay algunas opciones que permiten hacer esto, o grabarán y luego soldarán los videos, no sé, ustedes vean qué pueden hacer, pero la idea es que cada uno se dé ese trabajito de poder hacer la parte que le corresponda, dividida después de que hayan producido, digamos, hayan definido el tema de las aplicaciones, de cuál aplicación van a utilizar ustedes, qué aplicación van a hacer para circuitos trifásicos desequilibrados, ¿no? Eh, entonces, la parte que les toque, el estudiante tendrá que iniciar. ¿Cómo? Abriendo el micrófono, abriendo el audio, abriendo la imagen, ¿no? Para que quede registrado que ustedes han hecho esa parte, ¿no? O ustedes se les ha tocado esa parte, o ustedes han dividido que esa parte les toque presentar. Pueden abrirlo permanentemente o pueden abrirlo solamente solo para presentar, digamos, una parte de la lámina y de ahí ya ya, no, que ya no corresponda, ¿no? Entonces, el video no debería ser de más de 15 minutos. Ya esa debería ser la condición. Aquí lo vamos a anotar. El video. Max 15 minutos, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Si es presentación, no más de unas 50 hojas. Y eso, ¿no? Máximo. Y eso, 30 láminas, ¿ya? Para no máximo, ¿ok? Entonces, 30 láminas, ¿no? Ahí está, ¿listo? Luego tenemos la tarea individual, que se va a publicar más adelante, y va a ser una tarea bueno, perdón, las tareas individuales que están programadas en esta unidad, el de la actividad de conocimientos previos que hemos realizado el día de ayer, la lectura de material de referencia publicado, estamos publicando como material de referencia de la unidad 3 el documento PDF de la materia, y por supuesto la lectura es individual. Luego, investigación por parte de ustedes, ¿no? De software, de desarrolladores, de lo que gusten. Es también importante la actividad individual de investigación. La resolución de ejercicios, ¿no? Que vamos a publicar. Y también formulario previo al examen, la tarea individual 2, ¿no? Y luego vamos a tener, por supuesto, ya el examen, ¿no? Aquí está. Individual, formulario, segundo parcial. Segundo parcial, 3 y 4. Este va a ser el segundo parcial de la unidad 3 y 4. La unidad 3 y más la 4 que vamos a avanzar en las siguientes clases, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en definitiva? Tenemos la evaluación, va a estar compuesta por la tarea de grupo 2, por, y vamos a habilitar el puntero, tarea de grupo 2, por la actividad individual con el formulario Google previo al examen, tarea individual 2, tarea de grupo 2, tarea individual 2 y el examen, segundo parcial, ¿no? Esa es la evaluación. Muy bien. Creo que no hemos trasladado una de las láminas, sí. Vamos a
mantener. Voy a trasladar acá información por el orden. Estoy trasladando la información. Acá. Ya para no perder el hilo sobre lo que estamos explicando. Volvemos a la presentación, ¿no? Acabamos de hablar de la evaluación, ¿sí? Ahora, lo que tenemos es el calendario, ¿no? Nuestro programa en duración de periodos académicos, que se fue publicado también en la materia, con el plan global, tenemos, en virtud de ello, y además al límite de plazos que se ha establecido para el semestre 2, 2021, tenemos el segundo parcial el sábado 19 de junio, ¿no? Esto, por supuesto, lo vamos a publicar este PDF en la clase, por lo tanto, ustedes van a tener también documentado cuando está publicada que ya hemos comunicado el segundo parcial para el sábado 19 de junio. Luego, en junio, vamos a hacer trabajos especial. Vamos a identificar la fecha en que tiene que entregarse el trabajo especial y también vamos a publicar. Este trabajo especial, perdón, es para los estudiantes que han optado por trabajo especial y que han aprobado teoría en el semestre anterior, pero no aprobaron laboratorio, ¿no? En junio tienen que presentar su trabajo especial consensuado en el alcance conmigo, ¿no? Y el formulario de laboratorio vamos a publicar también, un formulario de laboratorio que nos permite identificar qué semestre han aprobado laboratorio para los alumnos que han aprobado laboratorio semestres anteriores. Y también nos va a permitir identificar los alumnos que están cursando el presente semestre y con qué docente, para que yo pueda recibir la información del docente y pueda transcribir después su nota de laboratorio en la planilla, que como ustedes saben, es obligatorio, ¿no? El examen final es el sábado 26 de junio. Entonces, el segundo parcial el sábado 19 de junio y el examen final el 26 de junio. Durante junio tenemos el formulario de laboratorio para todos los alumnos y los trabajos especiales que tienen que ser entregados. La evaluación del segundo parcial es 30, las tareas 30 puntos y el examen 70 puntos. La TG2 vale 20 puntos y la T individual 1 vale 10 puntos. Y los criterios de evaluación están aquí claramente establecidos como reglas que nos permiten, interactuar con el estudiante para cualquier consulta o duda respecto a su evaluación, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Ya dentro del contenido desarrollando el contenido de la clase y de la materia, tenemos un sistema trifásico, es aquel constituido por tres tensiones senoidales iguales en amplitud y desfasadas 120 grados, ¿no? Estamos hablando de un sistema trifásico, ¿no? Senoidal. Y que dice que es un sistema trifásico cuya amplitud de tensiones es igual y desfasada 120 grados, ¿sí? Entonces, acá en la parte inferior tenemos este circuito trifásico. Tenemos un transformador, ¿sí? Ese transformador alimenta en cada una de sus fases una carga, y el neutro, ¿no? L1, L2, L3 se denominan las fases y N el neutro. Es un sistema de 4 hilos. La carga es trifásica, pero además la carga está aterrada, ¿no? La carga está aterrada. Muy bien, entonces este es un sistema trifásico, ¿no? Donde el sistema de tensiones tiene un módulo igual y desfasado 120 grados. El sistema de tensiones trifásico tiene un módulos iguales y desfasado 120 grados. ¿Qué tenemos acá en el diagrama tenemos
todo lo que significa conceptualmente lo que implica un sistema de generación y carga, ¿sí? Acá tenemos el generador, es una planta que utiliza alguna fuente de energía, podrá ser gas, podrá ser hidráulica, podrá ser una combinada, ¿no? Podrá ser térmica, podrá ser de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo de tecnología que nos permita utilizar una determinada fuente de energía, sea primaria o sea secundaria esta fuente. Entonces, normalmente estas plantas grandes son de gas, en el caso boliviano, son hidráulicas, ¿no? Estas plantas, las grandes, las centrales grandes son hidráulicas o a gas, ¿no? También tenemos energías alternativas, energías limpias. Hoy en día también se generan energía eléctrica, se generan con plantas solares, ¿no? Y luego a través de un inversor se transforma a corriente alterna trifásica, y esa corriente alterna trifásica de una planta, una granja solar, se inyecta a la red, ¿no? Entonces tenemos gas como fuente de energía, tenemos agua como fuente de energía, tenemos el sol como fuente de energía, el viento como fuente de energía, y por supuesto puede haber otras varias más, ¿no? Entre ellas el mismo diésel, la gasolina, etcétera, pero para plantas menores, ¿no? Se genera energía eléctrica con el generador elemental trifásico, con ese concepto, el mismo concepto del generador elemental trifásico, se genera energía eléctrica. Vamos a mostrar más grande, generamos en un nivel más bajo de tensión, habitualmente de 10 kV, ¿no? Y se eleva esta tensión para transmitir hasta un transformador, ¿no? O sea, se genera un nivel de tensión y se lleva hasta un transformador donde se eleva la tensión a niveles de alta tensión, ¿no? Y esta es la red de transporte. Esta es la red de transporte. Luego, transportada la energía, esta red de transporte llega al transformador, y este transformador ya cumple una función inversa, ya no eleva, sino reduce la tensión. Y esta ya es una red de distribución, aquí se denomina reparto, que es lo mismo, es una red de distribución, y esta red de distribución pues llega hasta estaciones transformadoras intermedias, con las cuales ya se puede ingresar a los clientes industriales, a los centros de transformación ya domiciliarios de los barrios, de las ciudades, y acá tenemos ya los clientes, ¿no? Y podemos tener clientes, por supuesto, a este nivel de baja tensión, en 220 voltios, o se pueden también tener clientes en media tensión, como clientes industriales o plantas grandes, ¿no? De tratamiento de agua, de plantas comerciales, etcétera. Entonces, más o menos este esquema es el que se aplica en los sistemas de distribución, pero nosotros todo esto lo reflejamos así, como está en la pantalla, red A, red B. Toda esa complejidad de generación, transmisión y distribución, pues la podemos representar así para el cálculo, ¿no? Una red activa, que es la generación, la fuente, la línea de transporte, pero ya con las impedancias sumadas de los transformadores, ¿no? Pero lo podemos reflejar como una línea de transporte que puede tener alguna impedancia mayor o menor, o inclusive tener una impedancia prácticamente cero para efectos de cálculo. Y tenemos la red pasiva, que es la carga. Esta es la carga que está sumada en el nivel de ciudades, en el nivel de industrias, etcétera. Entonces, toda esa red compleja de distribución, de generación, distribución, donde tengo transformadores, generadores, etcétera, puedo reducir a este esquema. Red A, red B, activa, pasiva. Y acá puedo entender claramente lo que es tensión de línea, tensión de fase, ¿no? Tensión de línea, ya habíamos visto en la unidad 2,
tensión de fase. BAN es tensión de fase. BBN, tensión de fase. B gamma N, tensión de fase, y tensiones de línea va a ser BAB, BB gamma. Son tensiones de línea, ¿no? Y las corrientes A y B que transitan por la línea, ¿cierto? Entonces, ese es el esquema. Si entendemos este esquema, entonces vamos a poder identificar diferentes circuitos que ameritan nuestra atención para poder aprender y poder resolver estos circuitos de manera conceptual y después de manera práctica, de manera real, de manera calculada y que refleje, por supuesto, la situación real una vez que se pueda construir este tipo de circuitos. Las cargas, estas cargas, esa carga B, esta red B pasiva, se compone y puede estar conectada en malla o puede estar conectada en estrella. De manera genérica, a nivel de circuitos polifásicos, sería así, o en malla o en estrella, como un circuito polifásico genérico. Y como un circuito trifásico, sería malla o delta, ¿sí? O triángulo. Y en este caso, estrella, ¿no? De la fase A, de la fase B, de la fase C y del neutro. Esta es la conexión estrella. Muy bien, entonces tenemos ese tipo de condición. En circuitos trifásicos desequilibrados ya lo podemos ver a nivel más abierto. Podemos ver esta fuente, ¿sí? Y estas cargas, esta carga y esta impedancia de la línea. Acá tenemos un generador, ¿sí? Que tiene un valor de impedancia interna, ¿no? Que suministra una tensión BAN al circuito que estamos mostrando en la pantalla. Ese circuito incorpora una línea de transmisión y una carga. La línea de transmisión tiene una impedancia 0,2 más J0,5, igual en cada fase y de 4 hilos. La impedancia del conductor neutro para este caso es despreciable. ¿Por qué esto en la línea de transmisión, haciendo un paréntesis, esta es una situación bastante real a excepción del neutro? Que las impedancias sean iguales es una situación real, ¿no? En el diseño y construcción de líneas de transmisión se diseñan líneas de transmisión simétricas equilibradas. Entonces, por ese motivo es que generalmente cada impedancia de cada fase de la línea de transmisión es igual en cada fase, ¿no? Y lo que acá no es razonable es que habiendo una impedancia de la línea, la resistencia del conductor neutro o la impedancia del conductor neutro sea nula. En este caso sería nula, es decir, valor cero, por lo tanto una continuidad directa entre la fuente y la carga, ¿no? Debería tener algún valor de impedancia. Muy bien, entonces, ese es un circuito conectado en carga en estrella, fuente en estrella, carga en estrella y con línea de transporte. En este caso es un circuito equilibrado porque tanto la fuente como las líneas y la carga son equilibradas, son simétricas equilibradas, tienen el mismo valor, 10 más J15, 10 más J15, 10 más J15. Esta es la fuente y esta carga está conectada en delta o triángulo o malla también. Decíamos que podemos conectar la carga en estrella, como en el caso anterior que acabamos de mostrar, o podemos conectar la carga en delta, triángulo o malla.
En este caso, la fuente, estamos conectando 3 fases a la carga en delta, triángulo o malla. Si esta fuente tiene neutro, sería el cuarto hilo, no se utiliza. No hay dónde conectar ese neutro, ¿sí? Entonces, por más de que esté disponible, no hay dónde conectar, por lo tanto, la carga no requiere, esta carga en delta o conexión malla o conexión triángulo, no requiere conductor neutro, no requiere la conexión del conductor neutro. Se requiere solamente los conductores de línea. Acá mostramos el caso de una fuente de 4 hilos que suministra energía a 2 cargas que están en paralelo, una carga en delta y una carga en estrella. ¿Sí? Es otro caso, ¿no? Vamos por identificar casos típicos que nos permitan resolver los circuitos trifásicos. Si logro identificar estos circuitos típicos y logro entender y logro desarrollar cómo resolver estos circuitos, cómo calcular estos circuitos, entonces estaría resolviendo los circuitos trifásicos desequilibrados. En este caso, he identificado que tenemos una carga conectada en delta con las impedancias que están mostrando en la pantalla. ¿Sí? Y acá tengo la fase 1, la fase 2, la fase 3. La carga en delta. ¿Cómo puedo resolver este circuito? Fíjense que si conozco la tensión de línea, esta tensión de línea, que es la misma tensión que está en la carga, puedo calcular la corriente de la carga. Fíjense acá, vamos a hacer así. Si conocería esta tensión, ¿no? Conozco esa tensión. Esta misma tensión es la que está en la carga. La tensión de línea, esta tensión de línea es la tensión a la cual está sometida, a la cual llega la tensión de, esa tensión es la tensión que llega a la carga en ZAB. Entonces puedo calcular, ¿sí? Puedo calcular la corriente. Elijo un sentido, el sentido de la flecha, y esta corriente, ¿sí? Va a ser igual, ¿no? O proporcional al valor del voltaje de fase, perdón, voltaje de línea, porque este es voltaje de línea, sobre o relacionada con la impedancia. Entonces, el voltaje de línea, aquí le vamos a poner una L, y la Z. ¿Sí? Se va a cumplir esta ecuación, ¿sí? Esta relación, no es ecuación, sino esta relación. Muy bien. Entonces, esta corriente, la corriente que circula, aquí está. Esta corriente que circula acá, esta corriente que circula acá, es el voltaje, tiene que ver con el voltaje y con el Z, con la impedancia, ¿no? Lo mismo puedo hacer en las otras piernas de la carga. Puedo hacer, vamos a dibujar con otro color. Si conozco esta tensión de línea de la fuente, puedo calcular, siendo la misma tensión que está presente acá, puedo calcular la corriente, esta corriente I, ¿cierto?
puedo calcular la corriente I desde este punto hasta este punto, en el sentido de la flecha. Y lo mismo la relación va a tener que ver con el voltaje de línea azul con la impedancia ZBC, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer por la ZCA. Si logro conocer las corrientes que salen y que ingresan a este nodo, esta ingresa y esta sale, puedo calcular por Kirchhoff la corriente de línea, ¿sí? Lo mismo puedo hacer para las otras fases y de esa manera he resuelto el circuito trifásico desequilibrado con carga conectada en estrella. Es sencillo. Un ejercicio nos va a permitir consolidar este conocimiento teórico que estamos desarrollando, conceptual que estamos desarrollando en este momento. Si la carga está conectada en estrella, sería otro caso, pero sin neutro, ¿sí? ¿Cómo resuelvo este circuito? Esta carga conectada en estrella está alimentada por tensiones de línea, ¿sí? Y el neutro no existe. No sé qué ha pasado con el neutro, pero no existe el neutro. Entonces, ¿cómo resuelvo este circuito? ¿Cómo resuelvo un circuito trifásico desequilibrado? A priori podría pensar en convertir, como ya sé, fíjense en el caso A, he aprendido, conceptualmente al menos, he aprendido a calcular las corrientes de línea en función de las corrientes de fase en la carga. Puedo calcular la corriente de línea. Lo mismo acá podría, si logro convertir esta carga en estrella a delta o triángulo, podría aplicar el caso A, ¿sí? Pero tendría que aprender a convertir esta carga en estrella a delta, un equivalente matemático en delta. Acá tenemos otro caso de las dos cargas combinadas, una carga en delta y una carga en estrella, alimentadas por tensiones de línea de la fuente, ¿no? ¿Cómo resuelvo este circuito? Sería otro caso, ¿no? El caso C. Estoy identificando casos típicos que si entiendo su solución, entiendo cómo debo encarar la resolución de estos circuitos, entonces puedo entender cualquier circuito trifásico, puedo resolver cualquier tipo de circuito trifásico, pero tengo que entender estos tipos para poder identificar y poder realizar cálculos de manera más ágil y más rápida. ¿Qué es lo que debería hacer acá? Podría convertir esta carga en estrella, podría convertir a delta, y luego hago paralelos de las cargas original en delta con la carga convertida a delta, hago paralelos y reduzco todo a un circuito de este tipo, el caso A, ¿no? Y luego calculo las corrientes de línea. Entonces, fíjense, ya sé conceptualmente, por lo menos, cómo podría resolver tres tipos de circuitos trifásicos desequilibrados. Un cuarto tipo sería el mismo circuito de corriente, perdón, de carga del estrella, pero del caso B. Este sería el caso B, pero con el neutro físico. Con el neutro físico. ¿Cómo puedo resolver este circuito? Parece sencillo. ¿Por qué? Porque si tengo la tensión fase neutro, de esta fase, por ejemplo, la que estoy mostrando con el puntero, si tengo la tensión fase neutro, esa tensión fase neutro se aplica sobre ZC y ZC calculo la corriente, ¿sí? Tengo la tensión fase neutro, que es la misma tensión que se aplica sobre ZC, por lo tanto, si tengo tensión y tengo impedancia, puedo calcular la corriente. Esta misma corriente es la misma corriente de la fase y de la línea, ¿sí? Por lo tanto, ya también sé resolver circuitos, identificar y resolver circuitos de carga trifásica desequilibrada conectados en estrella con un sistema de 4 conductores. 1, 2, 3, 4. 3 fases y un neutro. Carga desequilibrada, sistema estrella-estrella con conexión de neutros.
Este sería otro caso que si logro identificar y veo la solución, cómo puedo resolver, sería también otro caso para típico para poder resolver circuitos trifásicos desequilibrados. Tenemos la fuente y tenemos las líneas de transporte y la carga conectada en estrella con un sistema de 4 conductores, fase, fase, fase y neutro. Pero en este caso, la línea de transporte ya no tiene impedancia despreciable. Por el largo de esta línea, desde conductor de línea, ya no es despreciable su impedancia. Por lo tanto, el esquema se vuelve así. Este ya es un esquema completo donde vemos la generación, la línea de transporte y vemos la carga. ¿Cómo puedo resolver estos circuitos? Ya son más complejos. Aquí podemos usar mallas. Fíjense, malla. Y hago un cálculo de 3 mallas y luego despejo ecuaciones y puedo encontrar las corrientes que circulan en el neutro y en las líneas, ¿no? Calcular las corrientes que circulan en el neutro y en las líneas, puedo calcular las caídas de tensión, las pérdidas en la línea, puedo calcular la tensión que llega a la carga, que no es la misma tensión que sale de la fuente, ¿no? Porque hay una caída de tensión en la fase y en el neutro. Por lo tanto, la carga opera a una tensión distinta de la tensión de la fuente. Bueno, esos son los otro tipo de circuitos de carga trifásica estrella con sistema estrella-estrella con conexión de neutros. Y este sería otro caso, el último tipo de circuito, y con lo cual ya podría resolver cualquier tipo de circuitos trifásicos desequilibrados, cualquiera. Simplemente tendría que adecuarlo el esquema a alguno de estos A, B, C, D o F casos que hemos mostrado. La fuente, la línea de transporte y la carga, pero la carga no conectada en estrella, sino la carga conectada en triángulo. Por lo tanto, el neutro no es necesario, no se requiere el neutro de la fuente. ¿Cómo resuelvo este circuito? ¿Cómo resuelvo este circuito, no? Entonces, tenemos impedancia en la línea. Podría convertir esta carga, si aprendo a convertir la carga, matemáticamente la carga en delta, la convierto a estrella, matemáticamente un equivalente en estrella, entonces podría tener una impedancia en la fase que estoy mostrando en la pantalla con el puntero láser y resulta que esa impedancia quedaría en serie con la impedancia de la línea. Por lo tanto, puedo sumar las impedancias de la línea y quedar en un circuito estrella equivalente, ¿no? Estrella equivalente. Entonces, fíjense, esas habilidades de identificar circuitos trifásicos desequilibrados y de poder llevarlos a uno de estos esquemas es la que requieren desarrollar. Pero además, desarrollar la habilidad para resolver estos circuitos en los 6 casos que hemos mostrado. Ahí están, ¿no? Resumidos. El caso A, el caso B, el caso C, el caso D, E y el caso F. Cada uno de ellos tiene un tratamiento distinto, pero la habilidad es lograr identificar el circuito real, reducir el circuito real a uno de estos esquemas, ¿sí? Y con eso puedo resolver cualquier tipo de circuito trifásico desequilibrado. La tarea TG2 se va a publicar, bueno, está publicada ya en realidad, la vamos a publicar hasta el siguiente viernes, ¿sí? Y se tiene que entregar el viernes 11 de junio. Es decir, la tarea de grupo, ¿no? Tiene que entregarse el viernes 11 de junio. La tarea individual, se publica el 12 de junio. La de ejercicios, la tarea individual 1, se publica el 5 de junio. Aquí tenemos un errorcillo, ¿no? Y se va a publicar también la referencia bibliográfica, ¿no?
en la clase. Y bueno, esa es nuestra clase del día de hoy. Ha sido bastante larga. Sin embargo, bueno, estamos atentos a sus consultas. Voy a habilitar de nuevo la cámara. Ahí está, estamos en la clase de nuevo. Entonces, ¿qué dudas tienen? ¿Qué les ha parecido la primera clase? Creo que hemos dado un pantallazo grande de lo que va a ser esta unidad 3 y hemos identificado 6 tipos de circuitos con los cuales, por supuesto, los vamos a desarrollar uno por uno, más con detalle en las siguientes clases, pero básicamente se trata esta unidad de identificar cada uno de los circuitos, de cualquier circuito trifásico desequilibrado, perdón, cualquier circuito trifásico desequilibrado, poder reducirlo a un esquema A, B, C, D, E o F que acabamos de mostrar. Se ha publicado también la fecha del examen, se ha anunciado ya la tarea de grupo, ya la pueden empezar a hacer ustedes, se organizan. La condición es que tengamos la tarea de grupo 2, que tengan un video o una presentación donde los que van a participar pues abran micrófono, abran cámara y puedan hacer la presentación completa de la parte que les toque o solamente el inicio, no hay problema, pero que cada uno se identifique, ¿no? Como son autores del tema que están desarrollando en grupo, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene una ponderación en la evaluación. Y la tarea individual, la fecha de examen, también hemos hablado de el formulario que vamos a habilitar para los que están cursando laboratorio este semestre o han cursado en semestres anteriores. Hemos hablado también de los estudiantes que han aprobado teoría en el semestre anterior, pero por laboratorio no han aprobado y les hemos dado la posibilidad de que hagan un trabajo. Necesitamos cerrar con ellos su alcance y en junio tienen que presentar su tarea, ¿no? Esta es su propuesta de trabajo desarrollada formalmente, que les va a valer como examen final. Así están las condiciones de la publicación que hemos hecho al respecto. Hasta este momento, lamentablemente, no he podido cerrar con ningún estudiante el alcance. Entiendo que hay 2 estudiantes interesados. Si están en la clase, pues concluyamos esta y se queda un momento para de una vez cerrar sus temas, cerrar los temas que quieren desarrollar y le fijamos también fecha de entrega de esa tarea que correspondería al examen final, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta? Ninguna, Inge. Ya. Entonces, no se desesperen. De todos modos, vamos a desarrollar cada uno de los ejercicios, cada uno de los tipos de circuitos trifásicos desequilibrados, lo vamos a desarrollar en las siguientes clases. Seguramente vamos a hacer 2 en cada clase, tal vez en el tercero nos demoremos 2 clases, pero los vamos a ver uno por uno, ¿no? Además voy a publicar todo este documento que hemos presentado, lo voy a grabar a PDF y se va a publicar de inmediato en la clase, entonces ustedes ahí pueden hacer sus consultas. Les recomiendo que ya inicien su tarea de grupo y vayan poniéndose de acuerdo, ¿no? Le voy a colocar la fecha de entrega el junio, como hemos informado. Es el 12 de junio. La tarea individual es la fecha de entrega el 11 de junio y el 12 de junio se publica la tarea individual, el 12 de junio, ¿no? Y los ejercicios para el examen se publican el 5 de junio. Luego,
El examen segundo parcial es el 19 de junio, sábado, y el examen final, sábado 26 de junio. Todo eso va a estar publicado en este PDF, ¿no? Muy bien. Entonces, muchas gracias y nos vemos el siguiente viernes. Los alumnos que tengan alguna consulta, quédense por favor en la clase para las consultas individuales. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta individual? Adelante. Bueno, creo que no hay consultas. Publicamos entonces, voy a exportar el PDF y vamos a publicar el PDF, ¿no? De la clase. Muy bien. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenos días. Hasta la próxima clase. Sería el siguiente viernes. Hasta luego. Chao.